¿Qué es una planta de emergencia? Bueno, una planta de emergencia es el sistema que tiene que ser capaz de generar energía cuando el suministro falla. Existen diferentes tipos de plantas de emergencia. Dentro de ellas se encuentra el generador eléctrico a gas. Las plantas de gas pueden emplear tanto gas comprimido natural como gas LP para darle electricidad a toda la casa, negocio, industria o comercio. Alguna de sus características es que el combustible empleado es más económico en comparación a otros combustibles no renovables. Otra es que los niveles de emisión de contaminación son menores respecto a los demás combustibles. Estos también pueden ser instalados en cualquier zona que tenga constante suministro de servicio de gas. Y son generadores silenciosos de menor consumo de combustible. Por otro lado, también tenemos a los generadores eléctricos de diésel. Los generadores eléctricos de diésel se manejan bajo un regulador isócrono que se encarga del control y regulación de velocidades del voltaje. Una de las mayores ventajas que posee este tipo de planta de emergencia es su posibilidad y facilidad en acceso de combustible. Los costos de mantenimiento son más bajos que aquellos generadores de funcionamiento continuo diésel. Ahora bien, la planta de emergencia no actúa sola, es necesario de una transferencia automática o opera de manera manual. La operación automática es cuando opera por sí sola. Para el funcionamiento de las operaciones automáticas, principalmente debemos de verificar que el control maestro debe estar colocado en posición automática. El control maestro es una tarjeta electrónica que se encarga de controlar y proteger el motor de la planta eléctrica. En la operación manual es aquella que, como su mismo nombre le indica, es cuando la acción se realiza de manera manual, por medio de un interruptor para arrancar el sistema. Estos se utilizan en aquellos lugares donde no existe alimentación por parte de alguna compañía suministradora, y puede ser ranchos, aserraderos, etc. Para su funcionamiento, el sector de control maestro debe colocarse en la posición de manual. Con esto, la planta de emergencia comenzará a funcionar. Las plantas eléctricas de emergencia constan de varios componentes, dentro de los cuales está el motor. Este obtiene su energía mecánica a partir de una reacción química del combustible, la cual ocurre dentro de la cámara de combustión. Radiador. Su función es disparar el calor emitido por el motor, manteniendo estable la temperatura. Tanque de combustible. Este soporta el motor generador y también es el indicador del nivel de combustible. Tablero de control. Permite operar al equipo de forma manual y asimismo permite el monitoreo del generador. Generador. Este es el encargado de transformar la energía mecánica a energía eléctrica. Interruptor termomagnético. Como su nombre lo dice, interrumpe el flujo de corriente y protege al generador de posibles cortocircuitos y sobrecargas. Silenciadores. Su finalidad es ayudar al sistema de escape a atenuar el ruido del escape eficiente y también algunas veces el disminuir la pérdida causada por el sistema de escape. Cargas y cortocircuitos. Dentro de los accesorios se encuentran las tuberías de combustible, tanques de suministro y tanques de diario. Por lo general, el material de estos son acero inoxidable o acero galvanizado, ya que no es permitido el cobre ni el hierro. Las plantas de emergencia se clasifican por el tipo de servicio que presentan, bien pueden ser por servicio continuo o por servicio de emergencia. Las plantas eléctricas para servicio continuo se emplean en aquellos sitios en donde hay un déficit de generación de energía eléctrica por parte de la compañía suministradora. Operan hasta 300 horas por año y se utilizan en lugares donde tienen sistemas de distribución por parte de compañías suministradoras y en donde se requiere que nunca falte la energía, como en aserraderos, construcciones, actividades agrícolas, granjas, etc. En cambio, las plantas eléctricas de emergencia son utilizadas en sistemas de distribución que usan continuamente dos o más fuentes de alimentación, por ejemplo, hospitales en las áreas de cirugía, recuperación, cuidados intensivos, urgencias, etc. Y para las instalaciones de alumbrado y servicio público, como son los centros comerciales, hoteles, aeropuertos, cines, auditorios, salones de eventos, estadios, desarrollos ambientales, etc. Dentro de las consideraciones para su ubicación, debe de ser que sea un lugar adecuado, ventilado, libre de polvo y humedad, tener protección contra la intemperie y evitar instalarlo en sitios cerrados donde se realicen trabajos de soldadura. También la base donde se montará el equipo debe ser de cimientos o base de concreto. Esta debe estar nivelada, ser rígida y de tamaño de superficie para soportar el equipo. De igual manera, el sistema de alimentación de combustible debe ser del tamaño adecuado con las especificaciones que se requieren para proporcionar la energía eléctrica hasta 8 horas de rendimiento. Y bien, ¿quién lo provee? El proveedor principal es la Comisión Federal de Electricidad. Este tiene diferentes marcas de fabricantes como el Generac, Digesa, que es la distribuidora de generadores, y la marca de Kohler. ¿Por qué es importante una planta de emergencia en un proyecto de diseño? Primero es porque asegura el flujo de energía, ya que en caso de que ocurra un corte inesperado, producido por fallos tanto internos como externos, la planta permite continuar con sus actividades. Como número 2, la calidad de imagen al exterior,
que es cuando no se cuenta con procesos vulnerables, las empresas pueden garantizar una mayor calidad en los productos y servicios que ofrecen. Por lo tanto, esta tendrá grandes beneficios en el volumen de ventas. La importancia de las plantas de emergencia en el sector salud es, por ejemplo, si existe un apagón eléctrico y las máquinas del hospital no funcionan, es probable que esto represente uno o varios fallecimientos. Por lo que una máquina de esta naturaleza permite estar a un paso adelante de todo inconveniente y con ello no se verán interrumpidas las operaciones habituales. Otro ejemplo es qué pasaría si en tu fábrica ocurre un apagón y la producción se debe detener durante 10 minutos. La consecuencia sería todo el dinero perdido en este lapso de tiempo, por lo que contar con plantas de luz más que un gasto es una inversión. Estas se colocan después del radiador, sobre todo en los equipos grandes. Deberá haber un ducto que conduzca el aire cálido fuera del local para evitar que éste recircule, afectando la capacidad de enfriamiento del equipo y por lo tanto su operación eficiente. En caso de que el ducto de salida de aire se acople al marco del radiador, deberá tener una sección flexible para evitar vibraciones. La distancia del radiador a la zona de descarga de aire caliente será la menor posible. Este ducto de salida de aire deberá descargar a un área abierta, evitando las áreas de flujo peatonal, a menos que esté a una altura superior a 2 metros, cuando la capacidad de la planta eléctrica sea menor de 125 kW y 3 metros en las plantas eléctricas de 150 kW y mayores. En un bafle acústico de salida de caseta, con el ducto desviador se debe considerar una lona flexible para canalizar adecuadamente el aire caliente. Existen dos tipos de salida de escape. Uno es la salida vertical y la otra es la salida horizontal. En la imagen, lo que está de color amarillo es la representación de la tubería de escape. Por lo tanto, si la descarga de la tubería está en posición horizontal, en dirección a la calle, se instalará a una altura mínima de 3 metros por encima de la acera. En plantas menores a 100 kW y en plantas mayores la altura deberá ser mínimo de 4.50 metros. La fabricación de una base de concreto armado para prevenir deflexión y vibraciones. La instalación de amortiguadores o aisladores de vibración, ya sea de neopreno o tipo resorte, para evitar vibraciones que se puedan transmitir a la edificación. La planta deberá estar atornillada a la base, ya sea a través del chasis o los amortiguadores, con tornillos de anclaje o expansión industrial de acero para prevenir deslizajes. El diámetro de la tubería de escape será igual o mayor al diámetro de la salida del múltiple de escape. En caso de ser una extensión mayor a 6 metros de largo, deberá considerar el aumento de su diámetro en 1 pulgada y así por cada 6 metros. Si existen más de 3 metros de largo horizontales, tendrá una ligera pendiente con el extremo bajo del lado del silenciador. Los codos a usarse serán preferiblemente de radio amplio. Tendrán un radio de curvatura de por lo menos 1.5 veces el diámetro de la tubería. Si la descarga de la tubería está en posición vertical, deberá llevar una tapa protectora que abra con la presión de los gases. Si la posición es horizontal, deberá tener un corte en 45 grados. El silenciador y la tubería de escape deberán estar soportados de forma independiente a la planta de emergencia para que no ejerza ningún peso sobre la salida de gases del motor y evitar daños al turbocargador. Asimismo, deberá de contar con un tubo flexible entre la planta y el silenciador para amortiguar la vibración del equipo. El precio estimado de plantas de emergencia de entre 20 a 1000 kW es de 175.512.60 pesos, por lo que son de vital importancia para cualquier recinto.